¿Qué tal? Bienvenidos, les habla Ronald López. Vamos a dar un nuevo video tutorial al curso de SQL Server que tuve un poco abandonado durante algún tiempo. A medida que estamos avanzando ya el curso de visualbasic.net, es importante también llevar de la mano este curso, así que vamos a tratar de hacer siempre video tutoriales conjuntos de ambos cursos para que puedas aprender de mejor forma. En esta ocasión, en este video tutorial número 6, vamos a seguir hablando de la cláusula C del lenguaje SQL, por supuesto. Esta es la parte número 3, pero he visto importante hacer un video previo al tema real que debería ser este video tutorial. ¿Okay? Si no me falla la memoria, en el video tutorial anterior estábamos viendo todo lo que era consulta select, ¿okay? La segunda parte de la consulta select, y en este video supuestamente deberíamos haber visto ya consultas a múltiples tablas, a 2 tablas, a 3 tablas o a más. Ver eso, ¿ok? Me obliga a hacer este video tutorial introductivo, por así decirlo, donde hablaremos sobre los fundamentos de base de datos y específicamente sobre las relaciones. ¿Por qué? Porque se nos haría mucho más fácil, ¿ok?, el hacer consultas con SQL, con lenguaje SQL, a muchas tablas si es que conocemos las relaciones. Ya que si no conocemos cómo es estos fundamentos de relaciones en todas las bases de datos, pues vamos a caer en muchos errores y vamos a, obviamente, a no ser tan eficientes al momento de realizar nuestro código SQL. Así que este puede que sea un tutorial un poco corto, pero importante, y espero que a todos les agrade. Vamos a empezar. Bien, vamos a abrir una presentación que les he preparado. No es amplia, pero amplia lo suficiente como para poder entender. Estructure Query Language SQL Select a varias tablas. Vamos a empezar con lo que es fundamentos de base de datos, específicamente hablando sobre las relaciones. Aquí, como ya habrán visto en los tutoriales anteriores, vamos a seguir viendo, estamos todavía en este paso, en el Select, ¿okay? Tenemos que ver todo esto de aquí que todavía nos falta, que lo haremos en tutoriales siguientes. Bien, en primer lugar, quiero mostrarles, quiero mostrarles algunas de las cosas muy interesantes que tenemos dentro de las relaciones. Aquí tengo la base de datos Neptuno, como bien saben, incluiré siempre este archivo SQL Neptuno para que lo tengan todos, obviamente, y podemos trabajar con los ejemplos. En esta ocasión también utilizaré esta base de datos. Tenemos las tablas, ¿okay? Aquí yo he creado un diagrama de las relaciones con el fin de mostrárselas y explicar este video. Bueno, básicamente lo que hacen las relaciones, ¿okay? De repente este no es el mejor modo de decirlo, ¿okay? Pero en una forma de entenderlo más rápido, ¿okay? Las relaciones vendrían a ser como puentes, ¿okay? Puentes que te llevan a información de otras tablas. Por ejemplo, aquí nosotros vemos, esto, estos pequeños conectores, por así decirlo, ¿okay?, entre diversas tablas. Por ejemplo, yo quisiera utilizar, vamos a sacar algunas, ¿okay?, me están ayudando mucho. Por ejemplo, quisiera quedarme con estas 2 tablas aquí, categorías y productos. Esto de aquí me muestra de que yo tengo mis productos en ciertas categorías. Pero ¿cómo es que se lee realmente esto? ¿Cómo es que nuestros programas ven realmente esto? Y cómo, por supuesto, es de que SQL lo gestiona. Tenemos que comprender eso. Es muy simple. Por ejemplo, centrémonos en la tabla de productos íntegramente. Yo aquí, si hago un select común y corriente, como lo hemos visto anteriormente, y vamos a hacerlo. ¿Okay? Por aquí tengo el archivo del tutorial anterior que voy a hacer una nueva consulta. Voy a conectarme, lo voy a cargar. Ok, ¿qué es lo que sucedía? Nosotros estábamos mostrándoles, sin usar esto, aquí los productos. Lo que yo voy a hacer aquí es hacer un select a los productos. Vamos a ponerlo un momento. A ver. Aquí estoy en master. Tengo que utilizar YouTube. Perfecto. Aquí hago un select común
como lo hemos visto antes, a las tablas de productos, ¿ok? Y vemos como aquí me dice ID de producto 1, el nombre del producto, el ID de proveedor y el ID de la categoría. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasaría si yo quisiera íntegramente, vamos a hacerlo más claro, nombre del producto, vamos a quitar para hacerlo un ratito y voy a correr esta mejor, ¿sí? Son productos. Si no recuerdo. Como más ahí. Creo que sí. Sí, ahí está. Muy bien. Tengo los nombres de los productos y las ID de las categorías. ¿Qué sucedería si yo necesitara mostrar en mi programa no el código de la categoría, sino el nombre? Como lo vemos aquí, yo no tengo en ningún lado guardado el nombre de categoría, solo tengo su ID. Es para eso que utilizamos las relaciones, para poder ingresar a la tabla de categorías mediante ese ID que está guardado en la tabla de productos, buscar ese ID en el campo ID categoría de la tabla categorías, ¿ok? Y sacar ese nombre. Ese de ahí va a ser básicamente el fin, ¿ok? De muchas de las consultas en múltiples tablas que vamos a realizar. En otras palabras, vamos a seleccionar campos de varias tablas, ¿ok? Y mostrarlos como si fueran uno. Mostrar un único resultado de tablas aglomeradas, pero en un único resultado. Eso es lo que hace una relación, nos da acceso a ese tipo de información. Ahora, no es la única cosa, también nos ayuda a hacer otras cosas, como restringir, por ejemplo, el ingreso, modificación o eliminación de datos, ¿ok? Que lo vamos a ver en ciertos momentos. Bien, sabiendo básicamente de que las relaciones son como puentes, como les dije hace un momento, ¿ok? Entre una tabla a otra con el fin de sacar información entre tablas, ¿ok? Podemos decirles también de que existen varios tipos de relaciones, ¿ok? Esto de aquí, aunque parezca tedioso, es súper sencillo. De hecho, vamos a ver tres tipos de relaciones que son los más comunes, que creo yo, o bueno, no sé si me equivocaré, que son los únicos que existen, ¿ok? Espero que sí. Pero bueno, vamos a ir viéndolos, ¿ok? Aquí tenemos algo claro sobre las relaciones. Bien, estás aquí. La primera tipo de relación que vamos a ver va a ser la relación de uno a muchos. ¿Qué significa una relación de uno a muchos? ¿Ok? Es como lo hemos visto de repente en otros videotutoriales, en Visual Basic 6, por ejemplo, donde nosotros hacíamos una factura, ¿ok? Y esta factura tenía un pedido, ¿no? O sea, un detalle de factura. Eso de ahí es una relación de uno a muchos. ¿Por qué? Porque un documento puede tener un documento de factura puede tener muchos ítems de productos en su detalle, ¿no? Si se compraron 5 cosas, pero todo eso de ahí está en una única factura. Por ejemplo, otro ejemplo que podría darles de maestro detalle o de uno a muchos es que en un aula hay muchos alumnos. Podría ser otro. Pero aquí les he puesto un ejemplo más directo a los temas que siempre hemos visto, que son básicamente compras, ventas, ese tipo de cosas, que es lo que más se utiliza, y que es más fácil de aprender ese tipo de programación y relaciones. Muy bien, aquí tenemos la tabla de clientes, ¿ok? Como vemos, tenemos un ID de cliente, que es el código principal del cliente, ¿ok? Y otros campos de información para este cliente. Por otro lado, tenemos una tabla de pedidos, que tiene un ID de pedido y aparte tiene un ID de cliente, ¿ok? Y otros datos más para este pedido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo que preguntarle, ¿ok? Antes de hacer la relación o antes de ver la relación, ¿qué tipo de relación va a tener esta de aquí? Entonces, siempre se realizan, ¿ok? O se han creado, mejor dicho, dos preguntas que tienes que hacer, ¿ok? La primera, como lo pongo ahí, dice perdón, esta letra A, un cliente, o sea, un cliente, este de aquí, puede hacer varios pedidos. Aquí tienes que irte a la lógica de tu programa y a la lógica común y corriente que existe, ¿ok? En otras palabras, si yo voy a la tienda, puedo ir y comprar algo. Me voy, regreso otro día o más tarde, puedo comprar otra cosa, sin ningún problema. Y así regresar 50 veces y puedo comprar otra cosa. ¿Qué es lo que está pasando en esa tienda? Que esa única tienda me está vendiendo a mí, que soy su cliente, varias veces. Entonces, yo como cliente puedo ir a comprar varias veces, sí. ¿Un cliente puede hacer varios pedidos? Sí. Entonces yo aquí voy a poner sí. Perfecto.
Sigamos con el mismo ejemplo de la tienda. Ahora viene de regreso, desde pedidos hacia clientes. Ahora, un pedido puede pertenecer a varios clientes. Ojo, acá hay algo muy interesante. Tienes que siempre utilizar las palabras correctas o concretas, por así decirlo, para definir ese tipo de relación. ¿Por qué? Porque si yo puedo decir ahí, un pedido puede hacerlo varios clientes, ¿ok? Puede sonar un poco confuso, ¿no? Pero decir un pedido puede pertenecer a varios clientes, pues la respuesta es no. ¿Por qué no? Dirán algunos. Muy simple. Porque si yo voy a la tienda, ¿ok? Yo voy a la tienda y simplemente no podría yo agarrar y hacer de que un único pedido sea para varias personas. Por ejemplo, cuando ustedes solicitan algo, un pedido, algo, les dan un documento, una factura, una boleta, ¿ok? Ese documento sale a nombre de una única persona. En otras palabras, yo voy a ir a una tienda y no puedo decirle, oye, señor de la tienda, véndame, por ejemplo, no sé, 1 kilo de arroz, ¿ok? Pero cóbrenos a los dos, pues, ¿no? O sea, cóbrenos a dos personas distintas, ¿no? Y que su venta salga a dos personas. Es imposible, no se debe de hacer así, no debe de tener así. Entonces, un cliente puede hacer muchos pedidos, pero ese pedido solo puede pertenecerle a una persona. No puede pertenecerle a más de una persona, ¿ok? Entonces, estos tipos de relaciones son las famosas relaciones de uno a muchos o las relaciones maestro-detalle. De hecho, estos son los tipos de relaciones que más se dan, que más se encuentran. De hecho, casi toda la base de datos que lo mostré hace un momento está rodeada de este tipo de relaciones. Vamos a mostrarles un poquito. Voy a cerrar otra vez el diagrama. Y, por ejemplo, aquí tenemos una. Proveedores con productos, ¿no? Por ejemplo, este proveedor me vende muchos productos, pero este producto me lo vende un proveedor. Tenemos otra, bueno, productos con detalle de pedido, ¿ok? Aquí hay otro tipo de relación que la voy a mostrar más adelante. Ya vimos categorías con productos, vemos empleados con pedidos, ¿no? Un empleado puede agarrar y realizar un montón de pedidos, ¿no? O sea, una persona puede venderme muchas cosas, pero ese pedido solo lo puede realizar un empleado. Estamos ahí. Ahí vienen los diversos tipos de relaciones como lo vemos. Perfecto. Vamos a ir a un poquito más extenso. Aquí les he puesto un ejemplo, ¿okay? Un ejemplo de cómo es que se ven las relaciones de tipo de uno a muchos o maestro de detalle. Por ejemplo, yo tengo aquí mi tabla de clientes y aquí tengo mi tabla de pedidos. Mi tabla de clientes tiene dos registros, uno que tiene el ID de cliente número 1 que me pertenece, Ronald López, y al otro, el número 2 que le pertenece a Roberto Miranda, como lo vemos aquí, ¿ok? Pero en la tabla de pedidos, yo tengo un ID de pedido 1, 2, 3, 4, 5, o sea, tengo 5 registros. Los 3 primeros tienen el ID 1, por lo tanto le pertenecen a el cliente con ID cliente 1, que vendría a ser Ronald López a mí. Y el segundo, el registro 4 y 5 de la tabla de pedidos tiene el código, el ID de cliente número 2 y el ID de cliente 2 pertenece a Roberto Miranda. Es por eso que aquí le pongo unas flechitas separando los registros que pertenecen a este registro de la tabla de clientes y los registros de pedido que pertenecen al registro de cliente en la tabla de clientes, por supuesto. Aquí les pongo, ¿no? Cliente de código 1, que soy yo, tiene 3 registros en la tabla de pedidos y cliente de código 2, que es Roberto Miranda, tiene 2 registros. Esto de aquí es una relación de 1 a mucho. Como vemos aquí, Ronald López es 1, pero tiene 3 registros en la otra tabla, por supuesto. Y Roberto Miranda sigue siendo 1 y tiene 2 registros en la otra tabla, en la tabla de pedidos. Viéndolo un poco más gráfico, vamos a ver esta pequeña imagen, ¿no? Esta de aquí es una relación maestro de detalle de 1 a muchos. Como vemos aquí, arriba estoy yo como cliente y tengo mis 3 pedidos. Y aquí abajo está Roberto y tengo mis 2 pedidos que son pertenecientes a Roberto. Vamos a ver aquí otro tipo de relación. Este tipo de relación es menos común, por así decirlo, poco común, ¿ok?
pero también es bastante útil en muchos de los casos. De hecho, en muchas ocasiones lo he tenido que utilizar, ¿ok? Porque me resulta muy cómodo aprovechar estas relaciones. Se tratan de las relaciones de uno a uno. Al igual como vimos hace un momento de uno a muchos, que en una tabla un registro tiene muchos registros en otra tabla. Esto de aquí es exactamente igual, solamente de que un registro en una tabla también tiene un registro en otra tabla. Así de simple. Se usa cuando se necesita repartir información en varias tablas. Uno de los ejemplos más comunes que he visto y más comunes que he utilizado han sido esto, de la separación, ¿okay?, de los datos del cliente con los datos de la facturación del cliente. ¿Okay? Pongo aquí, por ejemplo, un pequeño diagrama, una pequeña imagen, donde tengo mi tabla de clientes, ID de cliente y mis demás datos, y en otra tabla tengo un ID de datos facturación cliente, que es el código del registro, pero también tengo un ID cliente. Ese ID cliente solo va a restringir el hecho de que exista un único registro con mismo código ID, ¿ok?, en la tabla de datos facturación cliente, idéntico al de tabla clientes. En otras palabras, si seguimos utilizando el ejemplo de hace un momento, donde yo era el cliente 1, en la tabla de datos facturación cliente, en el campo ID cliente, también va a haber un registro con el número 1, que es para mí, con mis datos, pero no van a haber dos, no van a haber 3 ni 4, solamente 1. Esto de aquí es la relación de 1 a 1. Importante de saberla, ¿ok?, ya que nos puede ayudar mucho. Un registro relacionado en cada tabla. Solo uno por, perdón, aquí es por tabla. No me equivoqué. ¿Ok? Es importante saber de que las relaciones de uno a uno, ¿ok?, nos ayudan muchísimo, ¿okay?, cuando nuestras tablas, por ejemplo, son demasiado extensas y tenemos que repartirlas en varias tablas, ¿no? Como por ejemplo el ejemplo que estamos haciendo aquí, los datos de facturación de un cliente los pongo en una tabla y los datos importantes del cliente los pongo en otras tablas. Por ejemplo, podría tener otra relación también con clientes, mi tabla de clientes con los datos del cliente y otra tabla, por ejemplo, los datos de deuda del cliente, íntegramente todo lo que son deudas del cliente, ¿ok?, en un único registro de información de relación de uno a uno. Bien. Esta de aquí es una relación bastante interesante, ¿ok? Se ve en muchos casos, ¿ok? Pero es a veces un poco malentendida, ¿ok? De hecho es una relación bastante sencilla, ¿ok? Y muy, pero muy útil, ¿ok? Estoy hablando de las relaciones de muchos a muchos. Básicamente una relación de muchos a muchos es la unión de dos relaciones maestro-detalle, o sea, dos relaciones simples como las primeras que vimos, ¿ok? En sí la relación se da aquí en la imagen, entre la tabla de productos con la tabla de pedidos. Esa es la relación, pero por ser de muchos a muchos necesita, ¿okay?, de un intermediario, que en este caso es detalles de pedidos, ¿okay? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si vamos de izquierda a derecha, tenemos la tabla de productos, donde tenemos un ID de producto, y bueno, los demás datos de la tabla de productos. Pero, por otro lado, en el lado derecho tenemos una tabla de pedidos que tiene un ID de pedido y, bueno, otros datos de la tabla de pedidos. No podemos unirlas directamente, ¿ok?, a menos de que creemos una tabla intermediaria que contenga tanto su propio ID, ¿ok?, para gestionar sus propios registros, que vendría a ser el ID de pedido, ¿ok?, que viene de la tabla de pedidos, y el ID de producto que viene de la tabla de productos. En otras palabras, esta tablita del medio de detalles pedidos tiene o comparte, mejor dicho, una llave compuesta por dos llaves, ¿ok?, que enlaza a una tabla y a otra tabla, por así decirlo, ¿no? El ID de pedido de aquí enlaza a la tabla de ID pedidos y el ID de producto enlaza a la tabla ID de productos. Esto de aquí nos ayuda muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, este ejemplo que les estoy mostrando es un modelo de facturación, por así decirlo, ¿ok?, donde yo agarro, realizo el pedido, ¿okay?, meto todos los datos del pedido y cargo desde la tabla de productos todos los productos que ese pedido contiene. ¿Ok? Entonces, mi relación de muchos a muchos pertenece, o mejor dicho, está creada, ¿okay?, por una tabla intermediaria que une dos tablas con relaciones de muchos a muchos, así como lo vemos aquí, ¿no?
Esta relación va de aquí a muchos, de aquí a muchos, ¿no? De uno a muchos, de uno a muchos. Ok, esa de ahí básicamente es la relación. Entonces, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora? Tenemos las relaciones simples de uno a muchos, como lo vemos aquí, maestro detalle. Tenemos las relaciones de uno a uno, ¿ok? Y tenemos las relaciones de muchos a muchos. Ahora, vamos a hablar un poco de criterios. ¿Qué son los criterios? Los criterios son las cosas que debemos de saber nosotros en SQL, ¿ok? Para interpretar este tipo de relaciones al momento de programarlas, ¿ok? Los criterios de hecho son repetitivos, ¿ok? Son bastante sencillos de hecho. Las relaciones simples, o como nos vimos hace un rato, maestro de detalle, ¿okay? De uno a muchos, ¿okay? Nos dice, en la tabla de detalle debe existir el registro con el mismo código que el registro de la tabla maestro, que básicamente es lo mismo que les he explicado hasta hace un momento. ¿Ok? En otras palabras, en la tabla de detalle, que vendría a ser pedidos, ¿no? En el campo ID cliente que lo estoy mostrando aquí, yo debo tener un 1. Por ejemplo, en el ejemplo anterior que estamos usando al registro con mi nombre, ¿no? Número 1. ¿Por qué? Porque yo sé de que en clientes también tengo un número 1. ¿Ok? Si yo no tengo ningún cliente con código 6, por ejemplo, no debería existir, ¿ok? Ningún registro en la tabla de pedidos que el campo ID cliente sea el número 6. ¿Por qué? Porque hay una referencia por la relación entre pedidos con clientes, en otras palabras. No va a existir jamás un registro en la tabla de pedidos, ¿ok? Que el ID cliente contenga un valor inexistente, ¿ok? En la tabla de clientes en el campo ID cliente. ¿Okay? Entonces la condición dice, el campo ID cliente de pedidos, que es este de aquí, ¿ok? Debe ser igual al campo ID clientes de la tabla de clientes. ¿Ok? Ojo, aquí hay otro detalle. Antes de hacer una relación, hemos dicho, para poder hacer una relación entre dos tablas, de cualquier tipo de relación, uno a muchos, muchos a muchos, uno a uno, ¿ok? Ambos campos, o sea, este campo ID cliente pedidos con este campo ID clientes dentro de clientes, tienen que ser el mismo tipo de dato. Ojo, esto es muy importante. Si yo tengo aquí el campo ID clientes en tabla clientes de tipo numérico, ¿ok? El campo ID cliente de pedidos tiene que ser numérico. Si fuera texto, ¿ok? No se podría realizar la relación. De hecho, no podrías ni siquiera hacer la relación. ¿Okay? Y todo esto de aquí, pues, no se podría, no estaría funcionando correctamente. Entonces, siempre tiene que ser el mismo dato. Y esto se va para todos los tipos de relaciones. ¿Okay? Ojo, entonces, en conclusión, la condición, ¿okay? Para toda relación es, de uno a muchos, es de que el ID de cliente de una tabla en detalle sea igual al ID de cliente de la tabla maestro. Obviamente en este ejemplo. Ahora, las relaciones de uno a uno. Creo que aquí se le pasó una diapositiva. Sí, había puesto una diapositiva de más. Pero bueno, esta ya la vimos. Aquí está la de la última. Aquí no es maestro de detalle. Aquí es 1 a 1. Perfecto. Ok, entonces, en las relaciones de 1 a 1 se debe de cumplir exactamente lo mismo. Ok, entonces, básicamente lo que voy a hacer es repetirlo, solamente que lo quería dejar claro. Ok, y obviamente aquí, como estamos viendo, el ID de cliente de una de las tablas es igual al ID de cliente de la otra tabla, básicamente. Es lo que hemos visto hasta ahora. Ahora, ¿por qué no estoy mostrando los criterios de la tabla, de las relaciones de muchos a muchos? Porque la de muchos a muchos, como dije hace un momento, es la unión de dos maestros de detalle, ¿okay? De dos relaciones de uno a muchos que cumplen con esta misma restricción de criterios. ¿Okay? En otras palabras, si lo viéramos, este ID de pedido tiene que ser igual a este ID de pedido y este ID de producto tiene que ser igual a este ID de producto. Entonces, sabiendo todo esto de aquí, vamos a hacer un pequeño recorrido rápido, ¿ok? Sabiendo que tenemos maestro de detalle donde una tabla, un registro de una tabla puede tener muchos registros relacionados en otra tabla, ¿ok? De uno a uno, donde un registro de una tabla solo puede estar relacionado con un registro en otra tabla, ¿ok? Y la de relación de muchos a muchos, donde una tabla sirve de intermediario para relacionar dos tablas con relación de uno a muchos, ¿ok? Que es lo que estamos haciendo. Sabiendo eso y las restricciones, que básicamente es una, ¿ok?
que siempre tienes que tener el mismo tipo de dato en ambos puntos de relación de cada tabla y que el dato ingresado, ¿ok?, sea siempre el mismo, ¿ok?, para poder relacionarse. Esas son las únicas dos condiciones. Sabiendo esto, nosotros ya podemos pasar en el siguiente video tutorial a ver las consultas a más de una tabla. Antes de terminar, quisiera mostrarles que ya he publicado el nuevo webinar de Cloud Web Office, oficinas virtuales. Vamos a ver cómo crear oficinas virtuales y aprovechar esta herramienta que es fantástica. En 9 días exactos, el día viernes 10 de enero de 2014, a las 12 horas de Perú, vamos a hacerlo. Solo tienes que registrarte aquí completamente gratis, no tienes que pagar absolutamente nada. Aquí o en la parte de aquí, ya tenemos como 7 personas, por eso lo publiqué ayer en la noche, creo. Y bueno, se les avisará, por supuesto, a las personas que se suscriban, ¿ok?, en qué momento empezaremos, mediante vía correo electrónico, para poder ver este webinar. Y bueno, también quiero aprovechar para agradecer a todos los participantes del primer webinar que hicimos, ¿ok?, el 23 de diciembre, bueno, fue el día 24, ¿ok?, tuvimos problemas, siempre surgen, pero bueno, fue el día 24. Aquí he publicado el webinar por si lo quieren ver, está muy interesante, dura 43 minutos. Agradecer aquí a todos los participantes, 108 personas que se suscribieron y que están invitados al nuevo webinar que se va a realizar. ¿Okay? Si tienen más dudas sobre estos temas que son los webinars que se ven en estos webinars, pues contáctense conmigo, que gustosos yo les explico qué son, cómo participar y las ventajas que pueden obtener de ellos, ¿no? También aquí tienen el calendario, ¿okay?, donde pueden ver la programación de los webinars que se están realizando. Por ejemplo, aquí está el último webinar que se realizó, ¿okay? No tenemos nada hasta el día 10. Hasta aquí el webinar de oficinas virtuales en Aprende Bien. ¿Okay? Basta con suscribirse directamente al sitio, ¿okay?, al webinar, perdón, y ya formarás parte, ¿no? El suscribirte te asegura a ti de que puedas recibir las notificaciones previas 1 hora y 15 minutos antes para poder participar en este fantástico webinar que estoy seguro que les va a agradar. Y bueno, creo que solo me queda decirle muchas gracias por ver este video. Yo soy Ronald López y siempre los invito a aprendeviendo.com, ¿no?, aprende-medioviendo.com, y que tengan un excelente año 2014, que pasen un fantástico año, que sus metas se cumplan, que seamos mejores y, por supuesto, a seguir aprendiendo bien. Gracias.